¿Qué tal, mis hermanos? Que el Señor les bendiga a todos. Nuevamente para nosotros es un privilegio de parte del Señor compartir con ustedes una palabra para matrimonios. Estamos grabando una serie de pláticas para alimentar no solamente nuestro acervo del conocimiento del matrimonio, sino también qué dice la palabra de Dios con respecto a nosotros, hombres y mujeres casados. Hombres y mujeres que en Cristo anhelamos una relación de paz, de armonía, de amistad, de respeto, que son los temas que estamos tocando actualmente. En esta ocasión nos toca que platicar sobre la persistencia. La persistencia es un requisito en todo matrimonio que se necesita vivirlo en carne propia. Y nadie puede hablar de persistencia hasta que hemos pasado ya un par de años trabajando en esa área. Porque realmente, disculpe la repetición, pero esa es una de las áreas quizá más importantes, aparte del amor, de la tolerancia. Es una de las áreas más importantes para que podamos tener un matrimonio sano, saludable y sobre todo perdurable. Que eso es lo que está difícil en esta época. Porque lógicamente el egoísmo humano, los traumas, los conflictos, producen en nosotros, como seres humanos, ciertas fisuras en nuestro corazón, en nuestra alma, que nos van llevando poco a poco al cansancio. ¿Al cansancio de qué? Al cansancio de las áreas negativas que nuestro cónyuge o que nosotros podamos tener para la otra persona. Es bien sabido que hemos nacido en cunas diferentes, en culturas y en educación diferente. Cada uno de nosotros aportamos al matrimonio no solamente nuestro deseo de persistir, de insistir y de tomarnos de la mano y llegar hasta el final, como se dice bíblicamente, hasta que la muerte nos separe, o soportar con estoicismo nuestras diferencias que van enriqueciendo nuestra vida. La persistencia es un elemento, un ingrediente muy importante, que es lo que nos va a permitir llegar a varios años o a muchos años de estar juntos. No solamente como una carga, sino como un deseo de comprender las dificultades emocionales de mi pareja. La persistencia me permite a mí, por ejemplo, irme purificando internamente cuando mi esposa o el esposo, por ejemplo, afloran en ellos ciertas áreas que pueden servir de estorbo en el matrimonio. Entonces, lógicamente, hay una palabra de Dios escrita en 1 Corintios capítulo 10, verso 24, que dice: nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Esto, lógicamente, Pablo lo está enseñando en esta hermosa epístola donde él disgrega sobre el matrimonio. Es un experto en el tema y nos aporta muchísima sabiduría con respecto a nuestro estado matrimonial. ¿Qué es lo que sucede hoy por hoy? Que muchos ministros han abandonado a la mujer de su juventud, como dice Malaquías. ¿Por qué muchas mujeres se han cansado de estar con el hombre al que le prometieron fidelidad hasta que la muerte los separe? Y después de pocos años, pocos decir, unos 8, 10, 15 años, son pocos con relación al tiempo que el Señor espera que nosotros vivamos. ¿Por qué es que claudican a medio camino? ¿Por qué es que dejan de insistir y dejan de mejorar al otro? Porque abandonan el nido, tanto el hombre como la mujer. Esto es algo que está dañando no solamente al matrimonio en sí, también a la familia, porque tenemos que ponernos a pensar que el matrimonio engendra una familia y entonces hay hijos, hay nietos, hay familiares que están siendo afectadas por el abandono o el rompimiento de un matrimonio, de lo cual no hay excusa, por lo menos para mí, no hay excusa, a menos, como dice Jesús,
que sea por una falta demasiado grave, y esta sí yo no la puedo perdonar, porque el último recurso que Jesús nos deja para poder mantener un matrimonio sano es el perdón. Pero en esta ocasión estamos hablando de la persistencia. ¿Qué significa realmente? Significa que yo no debo cansarme de soportar, de tolerar, de aguantar, como usted quiera ponerle el adjetivo, de estar con mi pareja y no cansarme de ayudar a mi pareja a mejorar sus áreas. Ahí es en donde entra lo que dije hace unos segundos atrás, el cansancio, porque viene la mujer o viene el hombre y dice, es que fulano ya no va a cambiar. Ya muchas veces se lo he dicho, pero la pregunta es, según la óptica de Jesús, ¿cuánto es esas muchas veces? Muchas veces para Jesús no existe, porque Él dice, nos está diciendo en Corintios, que nadie busque su propio bien. O sea que el buscar el propio bien significa, mejor me voy porque yo no quiero seguir soportando esto, porque yo no puedo seguir aguantando estas situaciones, sea conducta, sea mal carácter, sea lo que sea. Porque recordemos que somos humanos sujetos a pasiones, como dice Pablo, a pasiones internas, ira, enojo, cólera, que lógicamente con la ayuda del Espíritu Santo y de mi cónyuge, yo tengo o puedo ir mejorando y eliminando ciertos rasgos del carácter que adquirí en mi familia, en mi casa, cuando fui creado por mis padres. Recordemos que todos nosotros somos seres que imitamos a alguien, somos seres de patrones. Yo necesité un patrón a quien imitar, y muchas veces los hijos que imitan a los padres, imitan sus conductas negativas porque no tuvieron a Cristo, porque no tuvieron la oportunidad de ser restaurados, de ser regenerados. Y cuando vienen a Cristo, traen esos modelos de conducta. Ira, enojo, palabras ofensivas, palabras blasfemas con que se dirigen a su cónyuge, o desprecios, o silencios, porque todo eso lo aprendimos. Al entrar a Cristo, al entrar al ambiente cristiano, rociados con la sangre de Cristo, automáticamente tenemos que permitir que el Espíritu Santo vaya eliminando. ¿Y cómo elimina todo eso? Pues sencillamente utiliza a la persona que puso como ayuda. Y esa ayuda es precisamente la esposa. Es mi esposa quien tiene que decirme, por ejemplo, qué feo te viste con esa actitud. No importa si yo me vi feo o no, y lo importante es que ella me está corrigiendo. Ella está tratando de buscar mi propio bien, no el de ella. Lo fácil sería, yo no le digo nada, que vea él cómo hace. Eso es dejar al otro en la zozobra. Es como ver lo que se está ahogando y no tirarle por lo menos ni un lazo o un salvavidas o algo así para que se ahogue. Eso sucede en los matrimonios. Hay hombres que se cansan, por así decirlo, de corregir a su esposa. ¿Pero por qué se cansan? Primero, porque lo está haciendo con sus propias fuerzas. Lo está haciendo con su propia idea de cómo ayudar o cómo mejorar el carácter de su esposa. Por ejemplo, no seas gritona, ya estás igual que tu mamá, ya me cansaste. Eso no es ayuda, eso son amenazas, esas son acusaciones. Entonces, para que yo no me canse de buscar el bien de mi esposa para mejorar sus áreas, tengo al alcance la bendita ayuda del Espíritu Santo. Pedirle yo ayuda al Espíritu Santo que me dé fuerzas, que me dé sabiduría para hablarle con palabras suaves, para hablarle con un lenguaje aceptable, cristianamente hablando, dentro de los patrones de la corrección, pero guiado y dirigido por el Espíritu Santo, que lógicamente es solo ternura, amor. Él tiene los 9 frutos que yo tengo que practicar. Él me los, por así decirlo, me los endosa para que yo pueda practicarlo dentro de mi matrimonio. Entonces la persistencia ha hecho que mi esposa y yo al día de hoy tengamos ya 41 años de casados contra todo pronóstico. Porque los que nos conocieron antes de casarnos
Apenas nos daban un mes de matrimonio conociendo los caracteres que teníamos, explosivos, definidos, iracundos, qué sé yo, lo que veía la gente. Decía, estos no van a tardar. Posiblemente sobre usted hay un péndulo de amenaza, de maldición que alguien dijo, conociéndolo a usted o a su cónyuge. Estos no van a tardar mucho, porque yo lo conozco. Lo que la sorpresa que se lleva muchas veces es que ya en Cristo sí podemos tardar, pero se necesita ese ingrediente del que estamos hablando, persistir una y otra vez. Entonces, lógicamente, el Espíritu Santo, que es nuestro asesor, nuestro consejero, que es el mismo Dios que está a nuestro lado para ayudarnos a encontrar la sabiduría y el punto de quiebre que necesitamos para hablar con nuestro cónyuge, Él nos va a decir, ahorita háblale, ahorita menciónale esa situación. Como le dijo el Señor a Esaú cuando iba al encuentro de Jacob. Usted recordará ese episodio que a mí me gusta muchísimo, porque ahí vemos perfectamente que Labán, no era Esaú, él iba a juntarse con Esaú, pero la noche anterior Labán persigue a Jacob porque supuestamente le había robado sus dioses. Y el mismo Labán le dijo a Jacob, anoche tu Dios me habló y me dijo, cuídate de no hablarle palabras violentas a Jacob. Entonces, lógicamente, Labán llegó con respeto ante Jacob a decirle que por qué le había robado sus ídolos, por qué se había llevado su familia sin avisarle, pero lo hizo de una manera suave, de una manera adecuada y correcta para el otro, pero por algo. ¿Qué fue? Dios le dijo a Labán, cuídate de no hablarle violentamente a Jacob. Eso pasa con nosotros. Cuando nosotros estamos en una situación álgida, en donde mi cónyuge hace cosas que la hacen ver fea o que la gente puede criticarla, yo tengo que pedirle al Espíritu Santo la ayuda por amor a mi pareja. Espíritu Santo, ayúdame a corregir esa actitud, pero con tu amor, con tu ternura, con tu cuidado. Porque en la carne me puedo convertir en una persona insolente, abusiva, malcriada. Y eso, en lugar de abonar para que mi cónyuge mejore sus áreas, yo puedo terminar de aplastarlo. Y es en donde muchas parejas se deshacen, se desintegra el matrimonio, porque dice la mujer muchas veces, ya estoy cansada de que solo cosas negativas me ve. No puede ver que le sirvo, no puede ver esto, no puede ver lo otro. Y terminan yéndose. Mejor me voy. Ahí está el problema que dice Pablo. Esta mujer o este hombre que se cansó y buscó su propio bien, dejó a la otra persona herida, lastimada, sintiéndose fracasada porque el otro no tuvo paciencia para corregirla. Y entonces viene más culpa todavía. Colateralmente hablando, tenemos a los hijos. Mami, ¿qué le pasó a mi papá que se fue de la casa? O papi, ¿qué le pasó a mi mamá que se fue de la casa? ¿Cómo explicarles que no tuvimos esa persistencia, ese interés en mejorar a la otra persona por el bien, primero, de nuestra propia vida matrimonial? Yo no quiero terminar solo. Yo no quiero que mi matrimonio se descalabre por una mala reacción, por un cansancio de que me estén corrigiendo, de que me estén señalando mis áreas que me hacen ver negativo ante los demás. Miren, hermanos, todo se reduce a cómo me ven los demás. ¿Por qué? Porque los ojos de mi esposa, lógicamente, ella nota las cosas negativas que yo hago y que me exponen a la crítica de otros. Ninguna mujer que ame a su esposo le va a gustar que se lo estén criticando, que estén murmurando de él a sus espaldas por una actitud negativa. Entonces ella necesita ayudarme. Es más, yo necesito ayuda. Pero lógicamente para eso se necesita conocer la palabra de Dios y saber que yo solo no puedo mejorar mis áreas. Necesito el auxilio, la ayuda del Espíritu Santo, voy a decirlo así, del Espíritu Santo revestido de mi esposa y viceversa. Entonces, no os canséis, dice Pablo, nadie busque su propio bien sino de su prójimo. No os canséis de hacer el bien.
especialmente a los de la familia de la fe. Mi prójimo en este caso es mi esposa. Entonces yo no debo buscar mi propio bien, sino el de ella. Pero siempre basados con la sabiduría del Espíritu Santo, para que mis palabras no sean rústicas, ni ofensivas, ni dolorosas, que en lugar de ayudar, van a hundir más en la depresión, en la soledad, en el hastío de mi pareja. Y viceversa también. Un matrimonio así, les garantizo, no va a estar libre de problemas. Esto no nos va a liberar de problemas, al contrario, nos va a ayudar en los problemas que surjan. Porque hay un fenómeno dentro del ser humano. A medida que crecemos, nos vamos relajando, sea el uno, sea el otro, nos vamos relajando y podemos caer en descuidos en la intimidad de la casa. El problema es que se empiezan a convertir en hábitos de conducta que traspasan los linderos de la casa, y lo hacemos en el súper, lo hacemos en la iglesia, lo hacemos en la calle. Ahí, ya por así decirlo, ya nos vimos feos. Y es cuando la esposa nos dice, qué feo te miraste con eso que hiciste. En un restaurante, en una cafetería, en un lugar público. Ahí es en donde yo necesito que mi esposa no se canse de ayudarme, de corregirme, que no deje de persistir en mi bienestar. Si tomamos este consejo, como lo ordena la palabra, como lo dice Pablo, su matrimonio está garantizado para caminar muchos años más, para beneficio no solo de ustedes dos, sino también de sus hijos y de sus nietos. Y entonces, voy a terminar con esto, ustedes se convierten en un ejemplo de persistencia. Imagínense que dentro de 25 años venga un nieto y le diga, abuelito, ¿y ustedes nunca pelearon con mi abuelita? Uno piensa internamente, si supieras. ¿Qué pasó? No me cansé. No tiré la toalla, como se dice. No dejé de persistir en soportar que mi esposa o que la abuelita me corrigiera en ese caso. Que el Señor les bendiga y espero que esta charla, esta plática, abone a su matrimonio con respecto a la persistencia. No se cansen, mis queridos, no se cansen, siempre y cuando sean guiados por el Espíritu Santo. La única manera de poder hablar con las palabras adecuadas y en el ambiente y el momento adecuado es ser guiados por su presencia, por su dulce amor, su cuidado y su ternura que tanto necesitamos los seres humanos. Que el Señor les bendiga. Entonces, estamos en ese momento hermoso en el que tenemos que decidir si persistir o no persistir. Como ya platicó mi esposo, hay momentos en los que o él me corrige a mí o yo lo corrijo a él. Todo esto hay que hacerlo con el respeto y la honra que merece nuestro esposo por ser primero mi prójimo, luego el sacerdote que Dios ha asignado para mi cuidado, y en mi caso, pues yo le sumo que es mi pastor. Entonces yo quiero basarme estos minutitos en Gálatas 6, 9 y 10. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. De modo que, mientras tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos de hacer el bien. Esto es algo que nos sucede muy a menudo, porque tenemos ese ingrediente de, ya no le voy a decir nada, porque quizá su esposo reaccionó, su esposa reaccionó como usted no esperaba. Mire, para llegar a este nivel de confianza, de poderle decir a mi pareja, esto que hiciste no se vio bien, esto que dijiste no se vio bien, debieras cambiar ese hábito, podrías intentar, ¿verdad? Entonces, ha tomado unos cuantos años, pero muy al principio, para mí era muy difícil poderle hablar así a mi esposo, porque yo no lo aprendí en mi casa.
en mi casa no se podía, en mi casa paterna, digamos, no se podía señalarle algún error a papá o a mamá, ni con respeto ni con el pensamiento, porque era otra cultura, digamos, otro tiempo. Nuestros padres quizá tuvieron la misma dinámica con sus padres de no decirles estás equivocado, no estás equivocado. Uno solo lo expresaba con su comportamiento. Pero llego a Cristo y llego a este matrimonio y me doy cuenta que uno puede decirse las cosas que no están bien. Si uno las habla, ellas no se acumulan, pero hay que hablarlas sin cansancio. Sin cansancio. Mire, es tan bonito olvidar ayer lo que me hizo, lo que me dijo, cómo se portó, cómo no se portó, a menos que sea algo delicado que tengamos que arreglar. Pero hay cositas cotidianas que se pueden sobrellevar. Dice la palabra que el sabio pasa por alto el agravio. Algunas veces, si nos examinamos de manera personal, nos vamos a dar cuenta que realmente no queríamos ofender, que fuimos impulsivos o que fuimos de costumbre de responder una cosa, de responder otra, pero no había maldad. Pero el punto es que yo no debo cansarme de hacer el bien, porque hay una promesa. A su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Entonces, para que yo no me canse, tengo que tener certeza que vale la pena trabajar en la vida de mi pareja. Si yo sé que al no cansarme y seguir en esa labor, que a veces se hace difícil, yo lo entiendo, pero con la ayuda del Espíritu Santo se puede. Entonces dice, cosecharemos si no desmayamos. Este verso para mí hace mucho tiempo fue esa luz que me ayudó a seguir trabajando con mi pareja, porque hay cosas, como le platicaba el otro día, hay cosas que se pueden cambiar, hay cosas que hay que aceptarlas, porque ya son demasiado la esencia de quien somos, como que yo quisiera cambiar de mí algo que es como que nací con eso, no lo aprendí, nací con eso. ¿Qué le puedo decir? Ser muy observadora. Yo tengo una costumbre, una cultura, eso así soy. Yo sé dónde tengo las cosas guardadas. Yo sé dónde he puesto las cosas. 99.9% y no estoy haciéndomela muy. Sencillamente es una decisión de ser ordenada, porque yo no era ordenada, entonces tenía muchos problemas con respecto al orden. Entonces empecé a trabajar en mí para recordar dónde había puesto las cosas, ponerlas siempre en el mismo lugar. Yo le decía a mis hijos, para mantener el orden solo hay que volver a poner las cosas en donde las encontramos. Pero eso era más para mí que para afuera, aunque afuera sirvió. Entonces, que me quieran quitar eso va a ser un poco difícil, no lo logro, porque he visto el beneficio que si me preguntan en dónde está esto, yo les puedo decir, abre esta puerta y a la mano derecha o mano izquierda, arriba o abajo puedes encontrarlo. Es tan bonito no hacer que la persona tenga que pasarse por toda la casa para encontrar algo que estaba ahí nomasito y que la encargada de la casa podría haber dicho dónde estaba. Entonces, o quitarle a mi esposo esa necesidad, esa cultura que le fue impuesta, sembrada desde su corta edad, de ejercitarse. Entonces, hay cosas que solo hay que sobrellevarlas, tratar de entenderlas y verlas de manera positiva, de manera que son como cosas que le agregan valor a nuestra relación, a nuestra unión, a nuestro matrimonio en sí. Porque mire, el valor de un matrimonio es lo que puede transparentar hacia afuera, es lo que otros puedan ver y en algún momento más de alguien le va a preguntar, mire, ¿y ustedes cómo hacen? Y uno se pregunta, ¿cómo hacemos qué? Porque se ha vuelto una
constante el comportarnos como dice la palabra. No cansarnos de hacer el bien. No comas tanto de esto, debieras comer menos. Siempre y cuando el tema de la comida no sea algo muy susceptible para su pareja. Pero para poderlo ayudar o poderla ayudar, información de manera sabia y prudente. Entonces, a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. En un punto, corregir es un arma de dos filos porque estoy sembrando corrección, lo que significa que tarde o temprano la voy a cosechar. Pero es preferible ser corregido por mi pareja en lo privado a que afuera alguien vaya a tener que decirme las cosas, quizá con enojo, con mala intención para avergonzarme o que sencillamente yo tenga que ser avergonzada porque no quise escuchar en mi casa al que no se ha cansado de hacer el bien. De modo que, dice, mientras tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero estamos hablando de hombre, mujer, parejas, matrimonios formados o por formarse. Si estos consejos que nosotros hoy podemos darle los hubiéramos recibido, creo que nuestro matrimonio hubiera sido menos accidentado, pero no tendríamos toda esta riqueza. Entonces, no cansarnos de hacer el bien, no cansarnos de hacer el bien. Esto es determinante para que el matrimonio tenga una estabilidad emocional, una parte nuestra que se rinda a la palabra y pueda de esta manera llevarnos a una vida tranquila, una vida sin tantos momentos en los cuales no sentimos satisfacción de estar en pareja. Debemos buscar esos momentos hermosos en los que Dios nos permite ser su voz para decirle a nuestra pareja, mira, esto no te conviene, esto no te hace ver bien. Yo le llamo un hogar normal, no conocí otro, pero había un poco de mal humor que rodeaba normalmente todas las circunstancias de la casa. Eran muy pocos momentos, a mi criterio. Quizás si usted hablara con mis hermanas encontraría otra faceta, pero yo puedo decirle que había mucho enojo por todo. Todo era molestia, todo era enojo. Quizá yo lo provocaba, no sé. Pero yo crecí creyendo que con enojo uno solventaba las situaciones. Nunca me percaté que se hacía más difícil cuando uno estaba en enojo. El enojo puede ser controlado por nosotros mismos, pero ¿cómo? Con la palabra, buscando la palabra como la medicina que es. Entonces, un día yo estaba sola, todos salían a sus labores y yo estaba sola en la casa y tenía mucho tiempo. Siempre he tenido la bendición de tener mucho tiempo para platicar con el Señor. Y Él me trajo a la mente ese verso que dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces ese verso me golpeó, pero me golpeó con luz, me iluminó mi camino, iluminó mi interior. Esa tiniebla que era una costumbre arreglar las cosas con enojo. Yo tuve un esposo, o tengo, pero en ese tiempo él se mantuvo sin cansarse de decirme, mi amor, no tienes por qué estar enojada. Las cosas se pueden arreglar hablando. Pues al principio me enojaba más.
Pero cuando esa luz llegó, que es la palabra, y me hizo entender que si yo quería obrar la justicia de Dios, no podía estar con ira, con enojo, que el enojo no arreglaba nada. Mi cultura era estar 3 o 4 días enojada para ver si me pasaba. Eso no se puede, no hay que hacerlo. Las cosas se deben arreglar conforme la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. De modo que, mientras tengamos la oportunidad, Dios siempre nos pone las oportunidades para hacer el bien. Y al final, si vemos bien esta porción, nos vamos a dar cuenta que no cansarnos de hacer el bien es para nuestro beneficio, es para tener una cosecha. Es para que podamos darnos cuenta cómo Dios de verdad, porque su palabra es real, de verdad trae sobre nuestra vida la cosecha de la paz interior, de la libertad, de poder hablar sin ofender, de no estar a la defensiva. Esa es otra cosa que afecta mucho. Entonces, perseverar en buscar el bien matrimonial, no el bien mío, sino el bien del matrimonio, porque en el matrimonio hay un voto, hay un pacto, hay un sello entre Dios y la pareja. Y yo no quiero romper ese sello. Yo quiero que Dios se mantenga sintiéndose cómodo en medio de mi relación con mi pareja. Yo quiero que Dios se agrade de verme que estoy todo el tiempo sin cesar, sin cansarme. Cada vez que tengo la oportunidad, por supuesto que hay personas que me rodean con las que puedo hacer lo mismo y es un deleite poderle instruir a alguien y que dé las gracias. Eso no lo aprendí de niña, lo aprendí con la palabra. Señor, me corregiste, gracias. Y Señor, gracias por el esposo que tengo que me corrige, que me ama lo suficiente como para corregirme. Y habían frases como cuando me decía Cielito, esa mirada, lógico, yo debo haber tenido una mirada extremadamente dura, porque eso fue la solución que yo veía que se usaba en mi entorno. Luego, mi amor, cambia ese gesto. A veces uno se distrae y pone cara de, ¿qué está pasando? Pero es porque uno está distraído. Pero todas esas cosas las puede arreglar la palabra. Encontrar en la palabra lo que me ayuda en los momentos en los que estoy atravesando la necesidad de no cansarme de hacer el bien, de no darme por vencida con mi pareja, porque tarde o temprano voy a ver el dulce fruto de su cambio que va a traer un beneficio a nuestra relación. Que nos vean en un restaurante, quizás sin cruzar palabra, pero quizá cruzando miradas, solo tomando un café. Papi tiene un gesto que me toma una mano, no dice nada, pero él está tomado de mi mano, me está transmitiendo su cariño, su calor, su compañía. Pero esto ha llevado 42 años. Pero por misericordia, el Señor nos llamó tan temprano a este llamado, nos trajo a este llamado matrimonial, que nos fue transformando a través de lo que íbamos enseñando. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, pero no hay que desmayar. Y de modo, dice, que mientras tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y principalmente o mayormente a los de la familia de la fe. Si usted y yo perseveramos, encontramos esa moneda extraviada y la pulimos y la ponemos en su lugar, usted va a ver qué bonita su relación matrimonial. Revísese si usted no ha dicho, ya no le voy a decir nada, y que vea cómo le va. No se canse de hacer el bien.
No se canse de hacer el bien. Hay una promesa, hay cosecha. La perseverancia es una de esas monedas que debemos revisar constantemente que está en su lugar. ¿Sabe por qué? Porque así nos ama Dios, inagotablemente. Nunca, su amor nunca deja de ser. Nos ama, estemos como estemos, nos ama, porque entregó lo mejor del cielo para alcanzarnos, para encontrarse con nosotros. Y qué bonito siento yo. Y pienso, agradar a Dios es decirle gracias por haber invertido tu riqueza para alcanzarme a mí en donde yo estaba. Entonces, perseverar, no cansarse de hacer el bien. Mientras tengamos la oportunidad, hagámosle bien a todos. No nos vayamos como acelerados. Busquemos el momento. El Espíritu Santo lo va a dar. Mi oración, cuando tengo que decirle algo difícil a mi esposo: Espíritu Santo, muéstrame el momento y prepara su corazón. Que su corazón esté dispuesto para recibir lo que tengo que decirle. Ya no es aquella mujer que en el momento pegaba el grito o arrugaba la cara o sacaba fuego por los ojos. Trato de ya no ser esa mujer. No me gusto porque no soy la imagen del Señor cuando hago eso. Entonces, no nos cansemos y en lo que tengamos oportunidad, hagamos el bien. Porque hay una promesa, a su tiempo, al tiempo de Dios, vendrá la cosecha de un matrimonio estable y saludable. Que el Señor siga bendiciendo su vida y que esta palabra pueda llevarlo a un conocimiento quizá más profundo de quién es usted mismo o usted misma, y podamos mejorar nosotros para poder tener autoridad de mejorar a otros. Bendiciones y hasta la próxima.